Europa a cambio de Oriente Medio. Bueno, aquí tenemos un interesante comentario. Os lo voy a poner también a ver, para ver si lo podéis leer. De Paco Jiménez. Paco Jiménez Cher. Bueno, gracias por elegir mi comentario. Dice, sé que son especulaciones y que lo más prudente es esperar a ver qué pasa. Pero mi teoría va por ahí, por un acuerdo con Trump. Una de las condiciones está refiriendo a su teoría sobre lo que está sucediendo en Siria, probablemente. Una de las condiciones de paz que pone Rusia es un marco de seguridad en Europa y los Estados Unidos del año que viene, o sea, a partir del nuevo mandato de Trump, pueden exigir algo similar en contrapartida para Israel y el mundo árabe. Yo hasta hace nada era muy jomeinista, pero ahora me temo que la doctrina del Ayatollah Khomeini, del imán Khomeini, bendito sea su nombre, es un estorbo para pasar de una retórica de enfrentamiento antiimperialista a otra de cooperación generalizada postimperial, que es lo que al parecer quieren China y los BRICS. Y no puede ser que uno de los países constructores de ese nuevo orden vaya por ahí diciendo que hay que destruir Israel y echarlos al mar, y calificando a Occidente como el gran Satán. Yo creo que habrá cambios en Irán en poco tiempo. Ojalá, pero ya veremos. Bueno, un comentario muy interesante, ¿no? Eh, Vamos a colocarlo en su lugar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que efectivamente, pues hemos hablado durante estos meses una y otra vez de esa aparente contradicción, de ese plan del trumpismo de llegar a un acuerdo con Rusia con respecto al futuro del conflicto en Ucrania y a la vez apoyar las estrategias de Israel en Oriente Medio, ¿no? Porque, claro, apoyar las estrategias de Israel en Oriente Medio en un momento en que las estrategias de Israel son claramente de escalada belicista, pues implica entrar en conflicto directo con aliados directos de Rusia, que es con el que se quiere llegar a un acuerdo en Europa, ¿no? Entonces, bueno, esto cómo cuadra, ¿no? Claro, el concepto que nos plantea Paco puede ser una forma de cuadrarlo, es decir, lo que se busca en Europa es no solo, digamos, el fin del conflicto y un determinado resultado con respecto a Ucrania, sino un marco de seguridad estratégica en Europa, ¿no? Que sea garantía suficiente para la estabilidad, para el futuro, pues, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Y entonces, bueno, pues algo si se puede, digamos, la contrapartida podría ser algo similar en Oriente Medio. Claro, algo similar que significaría, por un lado, frenar a Netanyahu, necesariamente, claro, está en una dinámica belicista, entonces hay que frenarle en Gaza, en Líbano, probablemente también en Siria, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Bueno, una pieza ya conseguido, ¿no? Que no sé si es algo que se pueda considerar en la balanza, ¿no? Que es que desaparezca su gran enemigo de Assad de Siria, ¿no? Pero claro, la cuestión clave aquí es Irán. Con respecto a Irán, bueno, está la cuestión de si consiguen o no armamento nuclear, que se podría ser una pieza a ofrecer, y otra efectivamente una especie de marco de seguridad estratégica para el futuro de Oriente Medio, ¿no? Eh, claro, ese marco implicaría reconocer de alguna forma el Estado de Israel, ¿no? Y esto es algo que resulta, desde luego, muy difícil para lo que han sido las fuerzas dominantes en Irán y en el eje de la resistencia, ¿no? Claro, el argumento es que, ya lo que hemos comentado en otro vídeo, que independientemente de lo que sea justo o injusto, la realidad es que simplemente la defensa de la justicia a veces no nos lleva por buen camino, ¿no? Si no le añadimos elementos de practicidad, de pragmatismo, ¿no? El tema es que en esa estrategia de enfrentamiento del eje de la resistencia, aunque se han conseguido, digamos, avances militares importantes y hacer daño al Estado de Israel,
Pero claro, ese hacer daño es efectivo hasta que Estados Unidos se implica en un determinado nivel, ¿no? Entonces, la amenaza de implicación de Estados Unidos es muy importante, ¿no? Es algo a tener en cuenta. Por otro lado, el, el aspecto negativo de esa estrategia ha sido el no conseguir arrastrar o incluir en la misma a más países, ¿no? No hablo ya de la hipocresía de los grupos políticos europeos, etcétera, que eso es algo bien conocido, ¿no? Y también incluso en organizaciones sociales, viva Palestina, pero luego mandándole armas o financiación a Israel, o simplemente en el caso de las organizaciones políticas, pues defendiendo a los enemigos de Israel y, y atacando o posicionándose enfrente de sus amigos, ¿no? Bien, la cuestión clave es sobre todo los países musulmanes y sobre todo los cercanos a Israel, ¿no? Como Jordania, Arabia Saudita, Egipto, ¿no? Que no han conseguido, incluso, ya lo hemos dicho, en el peor de los momentos, con masacres casi semanales en Gaza, ni siquiera en ese momento se ha conseguido que muevan su posición hacia hacer algo, no solo a decir, sino hacia hacer algo frente a lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Entonces, claro, una posición pragmática podría ser llegar a un acuerdo en Oriente Medio que reconociese la existencia del, del Estado de Israel. Claro, la cuestión es con qué fronteras, es otra cosa, ¿no? Y por otro lado, apostase, sería una apuesta que la estabilidad política de los países musulmanes del entorno pues permitiría ir avanzando en el desarrollo económico y social de esos países y cada vez hacer más fácil, apoyándose además en el desarrollo creciente de los BRICS, etcétera, ir avanzando hacia un contexto en el que estos países vayan teniendo progresivamente un peso político y económico tal que vaya cada vez más, de hecho, a favor de los derechos del pueblo palestino, ¿no? Sería una estrategia de largo plazo, es decir, a corto plazo tranquilizar la situación, evitar o moderar posiciones radicales. Ya lo hemos dicho que desde la otra perspectiva, desde Israel o Estados Unidos, es cierto que muchas veces han fomentado el radicalismo religioso islámico con el fin de crear enemigos con respecto a los cuales es más fácil enfrentarse, ¿no? Porque se supone que hay más legitimidad para enfrentarse a ellos que a gobiernos, digamos, laicos, por ejemplo, ¿no? Son más fáciles de demonizar desde la perspectiva de los medios occidentales, ¿no? Bien, nos dice en este sentido Paco, vamos a ver, que esta sería una posición que encajaría mejor en una estrategia de los BRICS de ir avanzando de forma progresiva en, en un creciente peso mundial de los países emergentes y en desarrollo, frente a un occidente que no sabe salir adelante de su estancamiento económico, ¿no? Y de su cada vez menor peso político, ¿no? Ahora, eh, otra pieza que no encaja en esto es Rusia, ¿no? Porque claro, Rusia si por unas razones o por otras, en un determinado momento ha pensado que no había más remedio que ir a una estrategia de enfrentamiento. Entonces Rusia sí está apostando por una estrategia de enfrentamiento militar directo con Occidente, ¿no? Bueno, es cierto que la finalización del conflicto en Ucrania pues quizás permite crear un contexto en que dé por finalizada esa estrategia de enfrentamiento directo tanto en Europa como en Oriente Medio, ¿no? Bueno, este podría ser, efectivamente, es una cuestión
de probabilidades, nada más, ¿no? Pero bueno, significaría marco de estabilidad estratégica, marco de seguridad estratégica en Europa pactado fundamentalmente entre Rusia y Estados Unidos, a cambio o además de un marco de seguridad estratégica pactado en Oriente Medio. Y aquí sería, pues quizás fundamentalmente entre Irán y Estados Unidos. Bueno, tendría una lógica, ¿no? Bien, ya sabéis, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratis, y dejarnos preguntas o comentarios. Un saludo.